Les invito a que abran sus Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 5, y vamos a leer desde los versos 1 hasta el 20, Efesios capítulo 5, desde los versos 1 hasta el 20. Solo vamos a meditar en palabras que están dentro de cada versículo, sueltas, porque nos llevaría mucho tiempo tratar este capítulo lentamente y con todo su contenido. Efesios 5, del 1 al 20, nos dice así: Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La lectura es larga, con mucho contenido. Es animadora y a su vez alertadora. Nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Muchas veces pensamos y decimos: no sé cómo hacer esto, no sé cómo enfocarlo, no sé cómo llevarlo a cabo. Antes de venir, me llegó un correo del rector de una universidad en Chile, donde yo convalidé el doctorado, y me escribía que van a comenzar el mes de la Biblia allí en Chile. Cada año dedican un mes. Y la estadística dice que las librerías están vendiendo abundancia de libros, y abundancia de libros de sermones ya elaborados, que muchos compran para predicar, para ocupar el tiempo que se le ha asignado para exponer la palabra en un día determinado o en X días del mes. Entonces hay una gran preocupación que se está manifestando por las no ventas de la Biblia. Es decir, no se le está dedicando el tiempo a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, por cuanto no se le presta atención
siempre se va a ir a lo más fácil, a lo más obvio. ¿Qué es lo más obvio para alguien que tenga que predicar? Pues tira de un librito donde el sermón ya está estructurado, donde el pensamiento de otro hombre que había recibido fue plasmado allí. Realmente, créanme, eso no enseña nada. Yo tengo en casa más de 15 libros sobre sermones para enseñar cuando enseño la asignatura de homilética. Y eso solo sirve para enseñar cómo estructurar, pero nunca para predicar sobre ellos. Porque la idea que el Espíritu le dio a esos hombres cuando lo escribieron no es la misma idea que te puede dar a ti. El mismo texto puede ser leído y predicado por 5 y 6 personas a la vez y diferir el uno del otro en lo que el Espíritu le está diciendo. Con esto quiero decirles que el hecho de no manejar la palabra de Dios es una desgracia para nosotros. Estaba viendo, no hace mucho, yo suelo, cuando estoy viendo algún reportaje, una noticia, sea en radio, sea en televisión, sea una película, estoy muy pendiente a las palabras, muy pendiente a los títulos, y siempre me quedo con palabras y salgo corriendo a mi cuarto y cojo mi cuaderno y anoto una frase o un título que me puede servir para una predicación. Y en este caso escogí una palabra que era caminar. Y este capítulo hace mucho hincapié sobre andar, andar, andar y andar. Andar y caminar es lo mismo. Así que yo le he puesto como título Caminar entre las nubes. Oiga, qué difícil es eso, ¿no? Caminar entre las nubes por peso no es posible. La nube es inconsistente. Está ahí, la vemos, pero no es capaz de soportar nuestro peso. Entonces, ¿cómo es posible andar entre las nubes? Vamos a verlo. Yo he definido el estudio de hoy en 3 formas de andar: el caminar cómodo, el caminar incómodo y el caminar corregido. Aquí nos va a dar pincelada de lo que es el caminar incómodo. El caminar incómodo encontramos en el versículo 2. El cómodo, en el versículo 2. Andar en amor. Y aquí tendríamos que expresar y pararnos a desglosar qué es andar en amor. Miren, cuando uno entra en una relación personal con el Señor, cuando uno se deja bañar de su santidad, cuando uno anda en su comunión, viene a cumplirse el dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién te acuestas y sabré con quién te levantas. Toda esta serie de dichos vienen a cumplirse. Y aquí encontramos la palabra, el verbo andar. Es un verbo que no se dice, es un infinitivo. Es un verbo que no acaba nunca la acción. Es algo continuado. Anduvo. Pero ese verbo sigue en el mismo tiempo, no anduvo, sino andar. Y mañana se va a decir andar también. No podemos coger lo que es la relación con Dios y ponerlos en un futuro como si algo ocurrió, acabó y ya no tiene sentido. No, esto es una forma continuada. Andar en amor es andar en perfecta armonía con Él, andar honrándole, andar sirviéndole, andar respirando su fragancia. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque el hecho de andar con Dios, estamos respirando de su amor, de su forma de ser,
Y es lo que vamos a reflejar a los demás. Lo que Dios hace en mí, yo lo reflejo hacia los demás. Eso es andar en amor, andar en obediencia. Desecho, quito, aparto aquellas cosas que yo sé que no son bienvenidas en la presencia del Señor. Eso lo encontramos en este versículo 2. Pero fíjense cómo da aquí un montón de saltos, y en el versículo 8 vuelven a encontrar ustedes la palabra andar y andar y andar. Andar en amores entregados a su servicio en beneficio, no en mi beneficio propio, sino en el beneficio de los demás. El amar no es buscar ese amor egoísta, como decir, para mí primero y luego daré a los demás. No. El amor de Dios se refleja en buscar el bienestar de los demás. ¿Qué nos habla Corintios acerca del amor? El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo lleva. El amor no tiene envidia, no es jactancioso. Todas esta serie de cosas son productos de esa relación personal con el Señor. Así que andar en amor implica relacionarse con Dios. Si nos relacionamos con Dios, nos relacionaremos bien con el ser humano. Si el ser humano no acepta mi relación con Dios, él mismo está rechazando lo que Dios quiere hacer por él, pero que no sea por nuestra cuenta. Y aquí el apóstol Pablo, cuando estaba allí en la zona de Éfeso, tratando con ellos, créanme que Éfeso era una zona dura, politeísta. Estaban tratando con la diosa, el culto a la diosa Diana. Y cuando el apóstol tuvo que tratar con toda esta gente que tenían abundancia de dioses, tuvo que tratar con aquellos, los plateros y los artífices y un montón de gente que vivían a costa de vender su producto para ser ofrecido a una diosa en concreto. Pablo tuvo que presentarse allí y hacer frente a la situación. Y cuando los de Efesios se convirtieron al Señor, les estaba avisando: oigan, no se puede seguir andando en la forma en que ustedes estaban haciéndolo. Andar en amor a Dios implica esto. Y él fue trazando una ruta, la cual recibía del Espíritu, para que la iglesia de Éfeso y la iglesia de Puerto del Rosario se conduzca lo mismo que se condujo ayer en la historia, en el primer siglo, las iglesias, y en todos los siglos siguientes, hasta nuestro siglo y hasta nuestro hoy, ha sido algo presente en todos los tiempos, es nuestra forma de andar y nuestra forma de obedecer. Ahora, ¿qué nos dice ese salto cuantitativo aquí desde el versículo 2 hasta el versículo 8? ¿Qué nos dice en el versículo 8? Dice: porque en otro tiempo, haciendo alusión a lo que eran, ahora dice: hermanos, lo que fuiste, fuiste. Ya no tienes que evocarlo a tu presente. Ya lo dijiste al Señor, dalo por enterrado. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Andar entre nubes, hermanos, es elevarse. Dejar que nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra alma se eleve más allá de este primer cielo y traspase el segundo cielo astral hasta llegar a ese tercer cielo donde reina nuestro Dios, donde está su morada celestial. Allí en el atrio es donde nosotros podemos acceder y compartir directamente con Él. Cristo hizo posible eso. Tenemos que aprovechar. Para andar en luz tenemos que ser personas conocedoras de cómo alimentar esa luz. Los judíos estaban continuamente pendientes de sus lamparitas en el templo y en el tabernáculo. Para que no se apagara, día y noche tenían que estar encendidas. Día y noche tenían que estar prendiendo. Nuestra luz tiene que alumbrar día y noche. Y debemos suministrarle aceite y removerla
para que la mecha dé una luz más clara, más nítida. Así que dice aquí el apóstol, le está diciendo a los de Éfeso y nos dice a nosotros también, dice, andad como hijos de luz. No andemos con la linternita sin pila o con poca pila o la lamparita con una mecha pequeñita que apenas da llama, no te deja ver nada, no. Avívala, espabilala. Espabila tu vida con la palabra de Dios. Déjate llenar. En la medida en que te llena, andas entre las nubes. ¿Por qué? Porque te elevas, sales de ti, respira, notas la fragancia de Dios. Y cuando te digo andar entre las nubes, los pies en la tierra y el espíritu y el alma en Dios. Entonces empiezas a deleitarte, a verle sentido a las cosas, sentido a la vida, sentido a las cosas que Dios pide que podamos hacer y que hagamos. Merece la pena no pasar por alto el alimentar nuestra alma, nuestro ser con este aceite, con esta palabra. Y el Espíritu Santo nos va a engrandecer, nos va a hacer hombres y mujeres poderosos, hombres y mujeres que irradien allá donde vaya. Hombres y mujeres que tienen los pies en la tierra, la cabeza bien amueblada y el alma y el espíritu caminando entre las nubes, caminando en el tercer cielo, en la presencia de Dios. Oiga, que no somos cualquiera, no somos mendigos. Aunque tengamos pobreza en la tierra, tenemos riqueza en el cielo. Y más pobres que nosotros, los hay. Y más miserables en esta tierra, los hay. Y que nos causa pena, muchísima pena. Así que nosotros estamos doblemente bendecidos. Bendecidos espiritualmente, bendecidos físicamente, y si quiere podemos añadir una causa más, bendecidos materialmente. Estamos bendecidos en todos los sentidos. No nos olvidemos entonces de bendecir, de alabar, de glorificar el nombre de Dios, de engrandecerlo. En el versículo 10 encontramos otro verbo, andar. En el 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo debo andar? Comprobando lo que le agrada a Dios. ¿Cómo descubro lo que le agrada a Dios? Porque no se opone a Él. Lo que yo hago, lo que yo compro, lo que yo digo, glorifica el nombre de Dios, entonces estoy comprobando que si agrada a Dios, es bendición para mi vida y bendición para los que me rodean y allá donde yo vaya. En el versículo 15 encontramos otra causa. Andad con diligencia. Diligencia es con esmero, con cuidado. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Dice, mirad pues con diligencia, mirar en todos los sentidos. Como el primerizo, mira todo, va andando despacito, haciendo las cosas pasito a pasito, con un orden para no equivocarse. Los mayores errores en la historia, en el trabajo, en la casa, en el hogar, con la familia, los mayores errores se cometen no por desconocimiento, sino por excesiva confianza. No confiamos en que todo lo sabemos y son los peores batacazos. Ahora, cuando nosotros actuamos pasito a pasito, siguiendo un orden, una lista, dice, este paso, y luego cuál viene y este. Óigame, vamos a tardar un poco más, pero vamos a hacerlo bien. Así que comprobando, diligencia de cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Usemos la cabeza. Dios nos ha dado la capacidad para pensar. No actuemos de forma impulsiva. No hagamos las cosas de cualquier manera.
Ustedes pueden haber oído esto ya por mucho tiempo, en que se viene repitiendo, cuidado en la forma en la que hace las cosas, esmérate en aprender, esmérate en saber, esmérate en vivir. Eso ya me carga escucharlo tanto. Yo llevo escuchando ya ahora mismo 33 años. Llevo escuchando estos consejos. Y gracias que a bases de repetírmelo, me ha ayudado a madurar y a avanzar y a afianzarme y a agarrarme con seguridad al ancla de la eternidad, agarrarme a la promesa de Dios. Lo que tengo aquí, la gloria que yo pueda estar recibiendo aquí, no es nada con la gloria que voy a recibir. Y es a lo que los anima Pablo, a ustedes y a mí. Miren las glorias eternas. Vivan aquí para proseguir en el cielo. Aprendan, disfruten, pero no pierdan de vista la sana manera de vivir. Hagamos las cosas con sabiduría, con inteligencia, porque somos inteligentes. Yo no considero a nadie tonto. El que desconoce, pues seguro que no lo hará. Pero el que va conociendo sabrá cómo ir mejorando las cosas poco a poco. Andar, ¿qué cosa? En el versículo 16, aprovechando el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estos días son terribles lo que nosotros estamos soportando. A mí me entristeció cuando leí la noticia hoy. Se venden más libros de sermones, más libros de milagreros que Biblias. ¿Por qué? Y eso es una señal de que la Biblia no se está leyendo, que la Biblia no se está aportando a ningún sitio, que la Biblia se cierra de tapa a tapa y hasta el domingo no la llevo a la iglesia. Y la llevo a la iglesia porque el pastor insiste. Si no, pues la dejo en casa. Cuidado, no mal usemos. Estaba viendo estos días un vídeo en YouTube, en el Facebook, y me gustó mucho porque era toda una tribu. Yo no había visto nunca tanto negro juntos, en una tribu. La alegría con la que uno de los ancianos de la tribu, que era el pastor, se había convertido, era el pastor, y el hombre mandó a todo el mundo a agachar la cabeza. Llegó una avioneta con un fardo de Biblia, mandó a todo el mundo a callar, pero venían bailando, venían al encuentro del avión y venían danzando y bailando de contentos porque sabían el regalo. Y el pastor dice, por fe, Señor, he esperado en ti por años para poder leer tu palabra en mi lengua. Es cierto que ellos no tienen entretenimiento, a ellos no los fiscaliza Hacienda, ni pagan seguridad social, viven en un territorio virgen, se ponen lo que pueden, son más pobres que nosotros y sin embargo son ricos. Él dice, yo soy pobre físicamente pero soy rico. Y ustedes tienen que oír orando a este hombre. Gracias, Señor, he esperado en ti. Tú has traducido la palabra a nuestro idioma y hoy podemos leerla en nuestro idioma. La alegría con que la recibieron. Hay muchos vídeos colgados por ahí que nos tienen que dar muchas veces vergüenza a nosotros, que teniendo todas las posibilidades del mundo no sabemos aprovecharlas, mal aprovechamos nuestro tiempo, mal invertimos, no le sacamos partido a la palabra de Dios. El versículo 19 nos dice, andad, ¿cómo? Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Miren, en los años que yo me convertí, mi mujer, a Dios gracias, disfrutó de eso desde la niñez, desde que fue a la iglesia. La iglesia llena a no caber más. Y cuando se preparaban conferencias, y las conferencias se daban entre semanas, la iglesia faltaba lugar, las noches
de los jueves o los viernes o de los días especiales, la iglesia se llenaba hasta las trancas, hasta el tope. Venían predicadores y evangelistas, hombres con una unción impresionante. Entre ellos Eric Bermejo, Fernando Bagnoni y un montón de obreros, Timoteo Glasgow. Todos estos hombres que dedicaron su tiempo a obedecer a Dios, a masticar su palabra y a exponerla de una forma tan sencilla y clara. En concreto, Fernando Bagnoni, cuando evangelizaba y hablaba de la venida del Señor, o Eric Bermejo, cuando daba las lecciones sobre Apocalipsis, sobre la segunda venida del Señor, sobre el arrebatamiento, la iglesia estaba embobecida, se alimentaban. ¿Y saben qué hacían cuando salían? Hablaban. Había que echarlos para poder cerrar la iglesia, hablando entre ellos. Pues mira esto, y cogían al conferenciante y le preguntaban una y otra y otra y otra y otra, y el hombre embotado seguía contestando. Cuando hay sed de la palabra ocurren estas cosas. Cuando nuestra alma despierta a la realidad, ocurren estas cosas. Mastiquemos la palabra, enseñémoslo a otros, produzcamos sed en otros. Ojalá viésemos nuevamente las glorias de esos viejos predicadores, de esos viejos maestros de la palabra. Esos dinosaurios ya apenas quedan ya. Ahora lo que se están lavando o levantando son pues loros que ocupan púlpitos, que mantienen congregaciones, pero que su palabra no llega. Y eso sí es triste. Y eso lo decía también este hermano. Dice, qué tristeza cuando los púlpitos no tienen poder. Cuando el que sale a predicar no sube preparado con poder. Cuando no se deleita delante del Señor para poder entregar al pueblo un plato de alimento espiritual con contenido. Versículo 20. Andar como dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El agradecimiento no es algo que rebose mucho en el hombre. El hombre es ingrato por naturaleza. El hombre se conforma de lo que recibe, ni gracias. Hoy mismo estábamos Carmen y yo dando un paseo y cuando nos íbamos a volver a casa compramos algo para traer a casa. Cuando pagamos, les dije, bueno, gracias. Esa fue la contestación de la persona. Digo, así vas a coger clientela. Ni esa expresión de, bueno, buenos días, gracias por la visita. Nada de nada. Oiga, no importa que se pueda ser alemán, suizo, lo que sea. Una sonrisa de gratitud por haber entrado en su negocio es suficiente. El cliente se va contento. Pero ni eso. Y eso veníamos Carmen y yo comentándola. Digo, vaya sequedad. Así está que muchas veces no venden lo que tienen que vender. Y muchos negocios cierran. La segunda cuestión es el caminar incómodo. Hasta aquí hemos hablado del caminar cómodo. Vamos a ver el caminar incómodo. Versículos 3 y 4 nos menciona un montón de cosas de las cuales nosotros debemos ausentarnos, debemos quitar de nuestra vida, debemos aislar. Somos conocedores de ellas, pero debemos aislarnos porque nos dice, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y ahora, si ustedes tienen tiempo y quieren, busquen en casa, con un diccionario en la mano, busquen el significado de cada palabra. Y se van a asombrar. Porque muchas veces conocemos por una definición pasajera de estas que se trata, pero busquen la etimología de las palabras y verán, y ustedes mismos se darán cuenta si realmente ustedes están y yo errando en esto.
Versículo 4 nos dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acción de gracias debemos dar. Huyamos de todas estas cosas, porque estas cosas no nos ayudan, estas cosas no nos edifican, estas cosas no nos elevan, estas cosas no agradan a Dios. Y si no agradan a Dios es señal de que no estamos andando entre nubes. Cuando no se anda entre nubes no se conoce la paz. Cuando no se conoce la paz se vive en una incertidumbre continua, constante. Debemos experimentar andar entre nubes. Y solo se consigue en ese tiempo de dedicación íntima con el Señor. Estudiando su palabra, buscando el significado. ¿Qué tienes que decirme con esto a mí, Señor? No a fulano o a mengano. Primero tiene que empezar barriéndome a mí, para que luego yo pueda compartir con los demás. En el versículo 6, el caminar incómodo es andar descuidado, siendo engañados con palabras o palabrería en vano. Vamos a leerlo. Nadie os engañe con palabras vanas. Oigan, miren, nosotros muchas veces confundimos la bondad o la velocidad con el tocino. Muchas veces pensamos que por ser creyentes tenemos que ser tontos, bobos, porque si no nos pueden acusar. ¿Y tú eres cristiano? ¿Dónde está tu misericordia? Nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuando lo que damos o lo que se nos pide es una necesidad real a cuando es una necesidad personal o un capricho personal. Si no se lo das, todos te acusarán. ¿Y tú eres cristiano? Bueno, que no te quite el sueño. Uno sabe diferenciar. La vida te va dando un rodaje, te va dando una vista larga para saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer, en quién puedes confiar y en quién no, a quién puedes dar y a quién tienes que retenerle. Siempre va a haber alguien que te saque esto a colación y tú te llamas cristiano. Si te lo dice y llevas razón, tu vergüenza tiene que ser bastante grande. Pero si te lo dice y no llevas razón, sino lo que está intentando es jugar con tus sentimientos, no te debe ni quitar el sueño. Ahora, sí te debe quitar el sueño cuando te lo dicen y encima llevas razón. No podemos vivir egoístamente, pero tampoco vamos a ser los primos de que, bueno, si me pegas en una mejilla te voy a poner la otra. No, si me das un golpe aquí yo no te voy a poner la otra, me voy a retirar para que no me des la segunda. Voy a intentar hablar contigo y frenarte un poco, calmarte para que no me des el segundo golpe, que a mí los golpes me duelen. Tenemos que usar la cabeza. Y si eso va más, márchate del sitio. El dicho en el mundo dice, más vale cobarde vivo que valiente muerto. Según la situación. Un valiente muerto en cuanto a no negar al Señor, eso tiene un peso tremendo en la eternidad para Dios. Ahora, que le niega, claro, de peso nada, vergüenza perpetua. Pero valoremos las situaciones. No nos dejemos engañar con palabras salameras, con esto, con lo otro, que te endulcen y luego viene el palo. No. La experiencia, si no se aprende de una forma, se aprende de otra. Yo he tenido que aprenderla en las dos maneras. Y créanme, la segunda, la dolorosa, ha sido bastante dolorosa, bastante amarga. Por eso ya veo venir, y muchas veces ya cuando veo venir hago así, levanto un muro. ¿Estás a la defensiva? No, tú vienes con esta intención. Ah, pero me estás prejuzgando. Le digo, no, mira, solo con tu forma de reaccionar ya tengo. Hace un tiempo atrás me escribió un chico que escribe libros
y estaba criticando, haciendo una crítica acerca de los diezmos en su libro. Mandó un PDF para que yo comprara el libro. Yo le escribí, le dije, lo traté con respeto, le dije, hermano, ¿con qué autoridad, qué preparación tiene usted teológica? ¿Qué preparación tiene usted, por así decirlo, universitaria o de estudios para tratar de una forma tan somera el diezmo, haciendo ver que el diezmo no tiene actualidad? Y usted critica mucho a estos pastores y los pone de vuelta y media. ¿De dónde saca usted ese concepto? Yo le dije, mire, con este concepto, su libro a mí no me interesa. Pero no me interesa, no porque escriba en contra del diezmo, sino la forma en la que usted arremete contra los que enseñan el diezmo. El diezmo no está fuera de la ley. El diezmo no comenzó a darse estando la ley, fue antes de la ley. El diezmo fue establecido un 10%, y todos pagaban el 10%. El que ganaba 1.000, el 10% eran 100. El que ganaba 50, el 10% era 5. Siempre era proporcional y justo, y era lo mínimo establecido. Bueno, lo cierto es que este hombre se enfadó, me llamó de todo, y eso me demostró qué tipo de escritor era, y se llamaba Hermano en Cristo. Le dije, mire, por favor no me escriba, no me ofrezca más libros suyos. Autores como usted me los voy a encontrar a porrones en mis días. Y yo no le había dicho ni en mis estudios ni en nada, sino que como vi cómo escribió, le pregunté con qué autoridad estaba escribiendo él eso, de dónde se había sacado él esos conceptos, sacando versículos fuera de contexto y demás. Es decir, no se dejen engañar por palabreríos vanos o inútiles. Hola, Sandricita. Sean avispados, observen, miren, sean inteligentes, audaces, astutos. ¿No dice la Biblia que seamos astutos como serpientes y sencillos como paloma? Ahora, el sencillo como paloma no quiere decir ser un primo. Hay que ser avispado, cuidado, mirar. Tercer punto, sobre el andar incómodo. Y aquí nos dice, cuando andamos, ¿en qué cosa? En borracheras, en fiestas, que terminan siendo esto un desenfreno. No podemos igualarnos a los demás. Nosotros tenemos que disfrutar de la vida, pero no correr tras cómo otros ven la vida. Corramos tras cómo Dios nos muestra la vida como es. La vida de santidad, la vida de respeto, la vida de honestidad, la vida de saber estar. Termino diciendo, el tercer punto, el caminar corregido. Versículo 14 nos da una pincelada de ánimo, de estímulo, de impulso para seguir hacia adelante. Y nos dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto tiene mucha miga, Tiene bastante que sacar este versículo. Despiértate, tú que duermes. Óigame, no le está hablando a la persona inconversa. Le está hablando a los creyentes de la iglesia que estaba en Éfeso. Y le está diciendo, todas estas cosas que les he dicho antes, sobre el buen andar, sobre el caminar cómodo, sobre el caminar incómodo, les quiero decir, despiértate. Si estás dormido, si estás insensible, si no prestas atención, despierta, porque el sueño letargado o aletargado, el sopor ese que te va venciendo, hasta que entras en el sueño, puede llegar el momento en que no despiertes, en que cuando quieras reaccionar ya sea tarde. Nosotros no controlamos nuestro tiempo, recuérdenlo siempre.
Dios es el que controla nuestros tiempos. No podemos posponer para mañana. Recuerden siempre, las flores a quien se les da, a los vivos, a los muertos no le hacen nada. Ir a adornar una tumba con flores solo quiere decir nos acordamos del difunto, pero no le hace nada al difunto. El que muere ya no tiene conocimiento de lo que pasa aquí abajo en la tierra. Así que demos las flores a los vivos. Demos a Dios en vida el respeto y la honra que se merece. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Oiga, ¿quiénes son los muertos aquí? Los muertos son aquellos los cuales no han nacido de nuevo. Vivimos en medio de ellos y tenemos nombre. Vivimos en medio de ellos y nos hacemos como ellos. Como después de tú haber sido un santo por las promesas divinas de Dios, vienes a abandonar la gracia de Dios para hacerte otra vez un muerto. ¡Despierta! Dice aquí Pablo a los Efesios, despierte. No se haga igual que los que no conocen a Dios. Usted ha tenido un encuentro personal con el Señor. Despierta, ponte las pilas, actúa, toma decisiones, honra a Dios. Anda entre las nubes con Dios para que el mundo pueda ser alumbrado. Y fíjense, hace un énfasis aquí y dice, y te alumbrará Cristo. Él está así todavía. Te estoy esperando. Te estoy esperando. Quiero que dejes ya esa duda. Quiero que dejes esa forma de vivir extraña, igualándote al que no me conoce, cuando que tú me conoces. Y un día te diste a mí, y un día respiraste mi fragancia, y un día me dijiste que sí. Ahora la fragancia atrayente de las corrientes donde nos movemos nos han embriagado, nos han emborrachado y logran apartar. A estos va dirigido este último versículo. No los está condenando, les está animando antes que ellos mismos abandonen. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Vaya conclusión saca el apóstol ahí. No los entierra vivos, los anima a que miren. Nuestro caminar debe ser en una atmósfera de santidad, aunque nuestros pies estén en la tierra. Ser hombres y mujeres de oración capaces de entrar en la atmósfera santa de Dios. Por último, reflejar al mundo lo que recibimos en privado con el Señor. Lo que a solas hacemos con Él, Él lo hace público. Él va a enseñar a los que nos observan que Él está cuidando de nosotros y dándonos la provisión correcta y necesaria. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar por un momento y decirle al Señor que queremos ser de estos que caminan cómodamente, obedeciendo. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra siempre renueva nuestras fuerzas, siempre nos anima, nos estimula, nos lleva a alcanzar mayores metas. Gracias, Señor, por no condenarnos. Gracias por estimular con tu palabra nuestras vidas. Gracias por ayudarnos a despertar para tomar conciencia del sueño aletargado donde estábamos cayendo.
Gracias por despertar las conciencias. Ayúdanos a vivir los días con alegría y con gozo, a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad. Jesús, perdona nuevamente una vez más todas nuestras ofensas y pecados. Y ayúdanos, oh Espíritu Santo, a que nuestros pies caminen sobre la verdad, sobre la senda de justicia, que nuestra alma y nuestro ser caminen entre nubes, nuestros pies estén firmes en la tierra, testimoniando de aquel que nos amó y se dio por nosotros hasta la muerte. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.